Volvemos a los periodistas. Vamos a hacer un alto en la información que desde el arranque le presentamos a usted sobre esta determinación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de considerar organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. Ya le hemos dado aquí amplia información al respecto y las consecuencias que para México tiene una determinación de Donald Trump que está en curso. Invitamos aquí al estudio de los periodistas a un experto en cuestiones electorales, no solamente en cuestiones electorales, hay que decirlo. Él es abogado constitucionalista, es investigador en la UNAM. Bueno, es investigador en la UNAM, escuchó ya usted su voz a un ladito mío y me quiere interrumpir para decir que es Jaime Cárdenas Gracia, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Álvaro, muchas gracias por estar en el programa. Es un placer en un día pues, de noticias muy interesantes. ¿A ti qué te parece lo de Donald Trump? Pues me parece una noticia, como ustedes decían al final en su conclusión, no hay que alarmarse demasiado, pero desde luego sí debemos estar preocupados. Yo coincido con que esta decisión implica una afectación a la soberanía del país, una posible aplicación de la ley norteamericana de forma extraterritorial, ¿no? En el derecho, pues la aplicación extraterritorial de la ley no está prohibida, no se permite, salvo excepciones. Claro, Estados Unidos es la potencia mundial y ellos aplican la ley, su ley, extraterritorialmente, y eso afecta a la soberanía pues de muchos países del mundo. Yo creo que es parte de un proceso que hemos vivido en América Latina, en el mundo, después de los atentados a las Torres Gemelas de 2001, en donde la seguridad nacional de Estados Unidos pues comprende a todos los países del planeta. No solamente se concierne al territorio norteamericano, sino la seguridad nacional, la seguridad interior de los Estados Unidos, pues abarca, comprende todos los países, a todos los países del mundo, ¿no? Entonces es una noticia preocupante porque desde luego serán medidas, esperemos que sean solamente financieras o patrimoniales, pero habrá otro tipo de medidas como las que ustedes comentaban, perseguir a capos de los cárteles en el territorio nacional, con drones, con helicópteros, en fin, no sabemos cómo será esa intervención. Y bueno, veremos también cuál es la reacción del gobierno mexicano. El gobierno mexicano puede arrodillarse o puede buscar en los mejores términos para tener una posición de dignidad frente a esa avalancha que se nos viene encima, ¿no? Esas decisiones que se nos vienen encima y que desde luego van a transformar la faz de nuestro país tal como la hemos conocido. Pues yo iba a decir que teníamos dos temas que me da mucho gusto recibir al señor Cárdenas Gracia, porque teníamos oportunidad de platicar de dos temas, pero ya vimos que puede platicar de tres también. Y de más. Pero en dos temas particularmente del libro. Es que este libro ya lo acabo de oler y tengo esta manía porque huele el solvente, es decir, está nuevecito, y efectivamente lo acaba de presentar. Se lo pongo a usted en esta cámara, si se puede, ahí para que si lo encuentran, trae un ahí, pero le voy a decir, es Las trampas de la publicidad oficial, Jaime Cárdenas Gracia, está editado por la UNAM, por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por si tiene oportunidad de buscarlo, pues es un libro que nos atañe a muchos y sobre todo a los periodistas. A ver, don Jaime, usted obviamente se echó un gran clavado a todo el dispendio de los últimos años y también a la condición a la que llegamos ahora con la ley Chayote, la mentada ley Chayote que se aprobó en el Senado de la República justo antes de que se fuera Enrique Peña Nieto, pero convenientemente cuando llegaba el nuevo gobierno que no ha hecho nada por modificarla. ¿A qué le huele no haber modificado y haber conservado la ley Chayote? Sí, desde luego, mire, yo creo que ha sido una señal negativa porque hay iniciativas presentadas, algunas de ellas por diputados de Morena, como Pablo Gómez,
Sí. para entre otros partidos, Movimiento Ciudadano, varios partidos, han presentado iniciativas para modificar esa ley Chayote, que fue publicada el 11 de mayo de 2018, ¿no? Al final del sexenio de Peña Nieto. Y a mí me huele mal porque esa ley pues permite aún a la Secretaría de Gobernación manejar los recursos del gobierno para publicidad oficial de manera discrecional. Ahí tiene usted la portada de la pantalla para que si lo encuentran en librerías, pues cómprelo, porque sí es un documento que hay que tener en mano y analizar. Perdóneme que Sí. lo haya interrumpido. No, y también hay que decir que está en electrónico. Si las personas entran en internet a la página de jurídicas de la UNAM, está en versión electrónica. ¿De manera gratuita? De manera gratuita, Ahí en PDF, está. y Súper. lo pueden consultar. Sí es ya ahora muy común en las publicaciones universitarias colocarlas en PDF, en internet, porque bueno, no hay muchos recursos para hacer grandes tiradas claro. de libros. Entonces se puede conseguir, pues obviamente en la librería de jurídicas y también en internet, y yo supongo que en algunas librerías de la Ciudad de México estará a la venta, ¿no? Entonces, si quieren, no sé, ¿qué quieres que comentemos del libro? A ver, cuando se habla de la publicidad oficial, la entraña es la corrupción. Así es. La gran corrupción mediante la cual los gobiernos, no solamente el federal, sino los estatales, municipales inclusive, han golpeado o premiado a los medios de comunicación que aplauden o ejercen su actividad de manera profesional. Así es. En México, los medios de comunicación, inicialmente la prensa escrita, después los medios electrónicos, pues han estado sometidos a distintos controles, no necesariamente democráticos ni legales, por parte del gobierno. Tú recordarás, por ejemplo, que hubo una época no muy lejana en donde el gobierno controlaba el papel, por ejemplo, sí, para los periódicos a través de una empresa del gobierno. Lo que se hizo muy famoso, sobre todo en el gobierno anterior, en el gobierno de Peña Nieto, fue el empleo de pues, millonarios recursos públicos. Se supone que se gastaron más de 60,000 millones de pesos en el gobierno de Peña Nieto en publicidad oficial. Esto, como dice Álvaro, sin tomar en cuenta lo que gastaban algunos gobiernos estatales y municipales, dinerales de dinero que se entregan o se entregaban discrecionalmente a los medios para que esos medios pues aplaudieran, beneficiaran, respaldaran los actos del gobierno, los logros del gobierno, y los medios críticos, los medios opositores al gobierno, no se les daba publicidad oficial. Era una forma de controlarlos, una forma, esto lo ha dicho por ejemplo la OEA, de censura indirecta a los medios de comunicación. En 2018, después de una famosa sentencia de la Suprema Corte que se dicta en 2017, la Corte le ordena al Congreso que legisle sobre publicidad oficial, pero realiza el Congreso una muy mala ley, una ley autoritaria que le sigue concediendo a la Secretaría de Gobernación el control de esos recursos para que discrecionalmente o con cierta discrecionalidad se entreguen a favor de unos medios y a otros medios no se les dé absolutamente nada de publicidad oficial. Jurídicamente es una historia muy interesante porque desde una reforma electoral de 2007 se estableció que debía el Congreso aprobar una ley de publicidad gubernamental, que es reglamentaria de un párrafo, del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución. Pues transcurrió esa reforma, vino la reforma de 2014, la última reforma electoral de febrero de 2014, se volvió a establecer en un artículo transitorio la obligación del Congreso para legislar en materia de publicidad oficial. El Congreso no lo hizo y una ONG, artículo 19, promovió un amparo que llegó hasta la Corte y la Corte pues dijo sí, tiene razón, artículo 19 y debe existir una ley en materia de publicidad gubernamental u oficial. La ley se aprobó, se publicó el 11 de mayo del año pasado, de 2018, pero esa ley dejó insatisfechos a todo mundo, Tanto a los que se le periodistas. llamó, ¿cómo? Se le llamó la ley Chayote,
a los periodistas, a los propios medios, a las ONGs, al mundo académico. Y entonces en ese libro pues me doy a la tarea de describir todo el proceso, el amparo, las reformas electorales, el contenido de la ley, las críticas a la ley. En este momento la Corte va a conocer seguramente el próximo año, me dicen que en enero del próximo año, se plantearon 3 acciones de inconstitucionalidad, una por parte de la minoría del Senado de aquella época, de la anterior legislatura, otra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una que promovió el partido Movimiento Ciudadano. Esas acciones de inconstitucionalidad se tendrán que resolver pronto. Te repito, la información que tengo es que en enero puede del resolver la próximo Corte. año, y es muy probable que la Corte resuelva declarando la inconstitucionalidad de la ley, porque además de los problemas de fondo de la ley, del uso discrecional de los recursos, de que no cumple la ley los estándares internacionales, por ejemplo, no topa el gasto, debe toparse el gasto en publicidad oficial, debe haber criterios transparentes, saber a qué medios se les apoya, a qué medios no, si debe existir o no un padrón de medios, claro, para que recibas la publicidad oficial. Seguramente la Corte no irá al fondo, pero sí, por violaciones al procedimiento parlamentario, podrá declarar la inconstitucionalidad de la ley. Pero en el fondo, la discusión no es tanto la publicidad oficial, sino el método en que se otorga, ¿no? El uso político, uso político y corrupto de la publicidad oficial. Claro, corrupto, porque en las listas del sexenio pasado, pues había periodistas muy puntuales cobrando vía blogs o ¿no? Con su nombre, etcétera, empresas con otras propias empresas que cobraban recursos millonarios. Es un mecanismo de control, es un mecanismo de censura, es un mecanismo de corrupción. Les digo, simplemente el gobierno de Peña gastó más de 60,000 millones de pesos. Pero Felipe Calderón gastó casi 40,000 millones de pesos. A veces se olvida eso ante el despilfarro de Peña. Y en toda la historia de los gobiernos mexicanos ha habido grandes gastos en publicidad oficial. ¿Te acuerdas también de aquella frase del expresidente ya fallecido López Portillo? Claro, que decía, yo pago para que no me pegue, ¿no? No pago para que me peguen. No pago para que me peguen. Cuando decretó el boicot publicitario contra Proceso en 1966. Este gobierno, el de López Obrador, se ha caracterizado por reducir el gasto en publicidad oficial. Sin embargo, los vicios continúan, ¿no? Porque el control de esos recursos, la bolsa de los recursos para publicidad oficial, sigue en manos de la Secretaría de Gobernación. No se conoce de manera pues, perfecta o exacta, clara, a qué medios se beneficia más que a otros y con qué criterios se les otorgan más recursos para la publicidad oficial, y por eso va a ser necesario que se apruebe una nueva ley de publicidad oficial que cumpla con los estándares internacionales. Que es decepcionante que eso pase con este gobierno, ¿no? Pues sí, pero a ver, sí, lo decías. Sí, pasa con este gobierno, aunque tiene 2 características este gobierno. Por un lado, ha reducido notablemente el gasto en publicidad oficial. Entonces los medios, muchos medios, no digo que todos, no digo que obviamente, pero se ha generado una relación binaria entre el gobierno a través de las mañaneras y los medios que sistemáticamente, o la mayor parte de los medios, no todos, cuestionan al presidente. Y eso está bien, pero se pierde la idea de una ley de publicidad oficial. Es que exista pluralismo en los medios, que todas las voces, los puntos de vista relevantes en la sociedad tengan espacio en los medios. Y ahora hay una relación de antagonismo, amigo-enemigo, ¿no? El presidente dice una cosa y la mayor parte de los medios, con ciertas excepciones, cuestionan la postura del presidente en las mañaneras. Y por otro lado, hay un anuncio también preocupante, Álvaro, que los medios de comunicación electrónica aplaudieron recientemente al presidente de la República en una comida de la CIRT, donde el presidente anuncia que va a modificar el decreto de los tiempos oficiales. Recordarán. El 12.5%. Así es, que desde los años 60, por un decreto presidencial, los medios de comunicación electrónica pagan impuestos en especie, o sea, con tiempo, tiempo aire,
en especie le pagan al Estado, no pagan directamente muchos impuestos en efectivo, sino a través de esta vía que se llama tiempos oficiales. El presidente de la República anunció una reducción a favor de los medios en los tiempos oficiales. Me pregunto yo, ¿no será eso también un mecanismo pues de cooptación o de control? De contubernio. De contubernio para que los medios no ataquen tanto al presidente de la República. Lo cual es decepcionante, como digo. Sí, entonces son temas que debemos discutir. Por supuesto que sí. Cuando esa noticia apareció, evidentemente, pues la mayor parte de los medios, sobre todo los medios más poderosos del país, lo aplaudieron, no dijeron nada, porque les van a reducir, pues no van a pagar tantos impuestos, ¿no? Como han pagado históricamente desde ese decreto de los tiempos oficiales de los años 60. Hasta inconstitucional puede ser esa reducción, porque el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, dice que debemos todos los mexicanos contribuir a la hacienda pública en términos equitativos y proporcionales. Entonces, bueno, pues una reducción de privilegio en el pago de las contribuciones a los medios. Entonces, este libro se sitúa en todo este esquema, ¿no? Don Jaime, nos aguanta un cortecito, ¿sí? Y echamos una platicada, por lo menos un ratito más, que se nos fue el tiempo en un solo tema, ¿sí? Pero sí queremos preguntarle, teníamos... Pues sí, el caso del Instituto Nacional Electoral, particularmente su presidente y los consejeros afines, clamando que hay una agresión prácticamente del Ejecutivo al órgano electoral, porque prácticamente la democracia va a desaparecer en México. Pero no te coman la nota. Vamos a un corte y regresamos. Muy bien, hablamos de eso. No yo.